Buenos días otra vez. El día de hoy, a petición de un alumno que nos preguntaba cómo hacer un análisis de los personajes de una obra literaria, presentamos este pequeño modelo con la intención de que les ayude a entender más y mejor el cuento, la novela a la que se están enfrentando. Es muy elemental, está inspirado en un modelo que se llama el modelo Atancial de Greimas, y bueno, la intención es darles las herramientas para que sean capaces de poder analizar el juego de los personajes en una obra literaria. Bien, empezamos pues diciendo que primero en una obra literaria nos encontramos con un sujeto. El sujeto es el personaje o personajes principales de la obra. Este personaje de la obra literaria tiene un objeto que diremos que es un objeto de deseo, algo que lo mueve a dejar su situación o su realidad, que lo mueve a salir a hacer un viaje, a repetir una situación, enfrentar un crimen, etc. Dependiendo del género literario, es la situación a la que se enfrenta el personaje. Pongo de ejemplo un hobbit que tiene que salir a destruir un anillo, ¿sí? Como seguir un elemento. Luego, este personaje, este sujeto, el personaje principal o personajes principales, no está solo. Tiene un grupo de personajes, uno o varios, que les llamamos actantes. Son aquellos personajes que ayudan al personaje principal, al sujeto de la obra, a que logre su objeto de deseo. Volvemos al ejemplo de este hobbit, tiene una comunidad que le ayuda a destruir un anillo, ¿sí? Hay varios personajes sobre ellos que no nos entretenemos hablando de ellos, solamente hablando del actante o los actantes que benefician o ayudan a que el sujeto logre su fin. Dentro de estas obras literarias también nos encontramos con otro tipo de personajes que llamaremos oponentes. Son aquellos personajes en la obra, primarios o secundarios, que desean también el mismo objeto de deseo. Si seguimos con el ejemplo de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, pues serían los orcos, Saruman, Sauron, que quieren el mismo objeto de deseo. E incluso atacan y golpean al sujeto, incluso sus ayudantes, ¿sí? A este tipo de personajes les decimos oponentes. Son aquellos personajes que desean lo mismo que el personaje principal. Aquí los dos peleando por un anillo, por decirlo siguiendo el mismo ejemplo. Pero aquí es donde empieza el juego. De repente en la obra literaria nos encontramos que hay amigos o hay actantes o ayudantes, personajes que al parecer eran amigos del sujeto, del que tenía la misión o el objeto de deseo, que también desean lo mismo. Incluso a veces golpean a los oponentes, incluso golpean al sujeto, porque también desean el mismo objeto de deseo. Y a veces también hay personajes que parecía que eran oponentes, pero en realidad todo el tiempo estuvieron protegiendo y ayudando al sujeto, incluso defendiéndolo de los que parecían sus amigos. Hay una obra literaria, la de Harry Potter, que veíamos al profesor Snape, que parecía que era enemigo de Harry, y en realidad toda la trama, toda la historia vemos que lo está protegiendo. Es este juego de pasiones, de acciones, de movimientos que viven los personajes los que nos van permitiendo que se vaya construyendo la trama. Nos va haciendo ver, emocionarnos, sentirnos parte de uno de los personajes, sentirnos complementarios del mismo objeto de deseo, emocionarnos por las situaciones que se van presentando. Esto es la trama. Es importante pues que cuando vayamos analizando nuestra obra literaria, ubiquemos el personaje y su objeto de deseo u objetos de deseo. Los personajes que lo ayudan para que logre sus objetos de deseo, sus sueños, sus deseos, su misión, y los personajes que se oponen. Esta situación o este juego es lo que nos permite entender, disfrutar, saborear, gozar una obra literaria, porque vamos entrando en estas interacciones que en cierta forma van construyendo la trama. Pues bueno, sirva este modelito con la intención de que les ayude a entender más y mejor sus lecturas, sus textos narrativos, y que sobre todo los gocen, los disfruten, los paladeen, los saboreen más. Pues hasta aquí. Y como siempre, muchas gracias y un placer. Seguimos a sus órdenes. Hasta luego.